a la cita, al texto bíblico allá de 2 de Corintios 5:17. Amén. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Le voy a dar lectura y después ustedes, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora ustedes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bendito sea el Señor. Aleluya. Estamos hablando, ¿verdad?, de una vida nueva, una vida transformada. Y hermanos, este texto de 2 de Corintios, ¿verdad? Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y les habla acerca de lo que es la vida nueva, de que anteriormente pues nuestra vida era diferente, ¿verdad? Era una vida sin Dios, una vida donde pues no teníamos conocimiento, ¿verdad?, de lo que hacíamos las cosas por hacerlas. Y cuando entendemos la palabra, entonces podemos saber, ¿verdad?, de qué manera le estamos fallando a Dios, ¿eh? Y a través de esa vida nueva podemos ver, ¿verdad?, que hay un nuevo nacimiento que se origina allá en los cielos, una transformación que viene de Dios para la persona y hace un cambio, ¿verdad? Y este texto bíblico nos está hablando de esa transformación ocurrida en la vida del pecador, que nosotros muchas veces no entendemos. Venimos a la iglesia, pero no entendemos qué está hablando la palabra de Dios. Yo siento que por eso el Señor dice que escudriñemos, ¿verdad? Que lo hagamos con entendimiento, que seamos sobrios. Sí, que tratemos, ¿verdad?, que cuando estudiemos la Biblia, poder sacar esos tesoros escondidos y que podamos nosotros tener esa sabiduría y ese conocimiento acerca de lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios, verdad? ¿Qué me está diciendo Dios en su palabra? Y cómo debo de ser yo, ¿verdad? Porque se supone que ya no vivo yo, dice Pablo, ¿verdad? Ahora Cristo vive en mí. Ya voy a dejar de hacer lo que yo hacía anteriormente, porque ahora hay una vida nueva, hay una transformación que se originó allá en el cielo de parte de Dios para mí. Amén. Entonces, hermanos, la vieja naturaleza ha muerto, ya no se hace, ¿verdad? Ya no se vive o se piensa como era anteriormente. Si tú estás viviendo y estás pensando como lo hacías anteriormente, entonces tú me estás hablando de que no has nacido de nuevo, de que no entiendes la palabra, que no sabes lo que Dios, ¿verdad?, ha traído a nuestras vidas, y mucho menos sabes de la vida eterna. Porque la vida eterna dice que es el conocimiento de Dios Padre y el conocimiento de Jesucristo. Amén. Ahí se origina la vida eterna. Entonces tienes que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cómo está mi fe? Si verdaderamente está centrada en Cristo o estoy viviendo una fe equivocada. Amén. Entonces, hermanos, dice aquí, ¿verdad? Pablo dice que Cristo ha efectuado un cambio en el ámbito espiritual. Cuando tú crees verdaderamente en Cristo, cuando tú crees verdaderamente en la palabra, cuando tú pones, ¿verdad?, todo tu ser en esos aspectos espirituales, entonces se origina el cambio. Si no haces eso, no hay un cambio. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un cambio, ¿verdad? Si no hay una verdadera búsqueda de Dios, no hay un cambio, no hay una transformación. Entonces, por lo tanto, no hay vida eterna. Dice, esas cosas viejas han sido reemplazadas por lo divino. Dice que el que ha nacido de Dios, dice, no peca, ¿verdad? Amén. Entonces,
nuestra búsqueda es hacia lo divino, hacia lo espiritual. Son esas cosas que ha reemplazado Dios, son cosas llenas de vida, son cosas, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Y ahora, hermanos, la vida del creyente se debe deleitar. Por eso dice, deleítate, dice, ¿verdad?, en el Señor. Y Él te va a conceder las peticiones del corazón. Cuando tú no tienes ganas de buscar a Dios, entonces algo está pasando ahí. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu nuevo que Dios puso en nosotros? Es busca a Dios, necesita a Dios. Entonces, si tú no tienes esa necesidad de buscar a Dios, me estás hablando de que no hay un espíritu nuevo ahí. ¿No es así? Entonces, el creyente, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo, se deleita en las cosas de Dios. Ama la palabra, aborrece las cosas del mundo y de la carne. Y ahora dice que nuestros deseos, ideas, son frescos y diferentes, y comenzamos a ver al mundo de diferente manera. Yo te estoy hablando desde el contexto bíblico. Te estoy explicando, ¿verdad? Se puede decir desmarañando, ¿verdad?, eso que está ahí, para que tú puedas entender la realidad en la vida nueva, en el nuevo nacimiento, en la fe genuina. Entonces, hermanos, esa nueva naturaleza en Cristo dice que ha sido habilitada por el poder de Dios. Fíjense, hermanos, qué diferencia tan grande. Anteriormente, en tu vida vieja, ¿cómo andabas? En la carne. ¿Sí? Y vivías bajo la esclavitud del pecado. ¿Sí? Que Satanás hacía tu vida como quería. Dice que Dios ya te sacó de esa oscuridad, de esas tinieblas, y te pasó a su luz admirable, a su reino. Ahora tú estás dentro de esa naturaleza divina de Cristo. Has sido, ¿verdad?, dice que promovido, has sido incentivado, hermanos, con el poder de Dios. Fíjense, hemos sido sellados, dice, con el Espíritu Santo. Fíjense qué privilegio. Dios posando su mirada, su poder y su gloria en nosotros. Esa es la nueva naturaleza. Fuimos, hermanos, habilitados con un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y Dios comienza a colocar sus virtudes en nosotros. Amén. Las virtudes de Dios, dice que colocadas en nosotros. Amén. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? A ver, digan. La paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Esas son virtudes de ¿quién tiene ese carácter así? Jesús, ¿verdad? Son las virtudes de Cristo que comienzan a estar en ti. Anteriormente tú no conocías el amor. El amor del mundo, ¿verdad? No tiene nada que ver con el verdadero amor, con el amor de Dios. ¿Amén? Éramos impacientes, ¿sí? No teníamos control de nuestro carácter, ¿sí? Explotábamos y actuábamos, ¿verdad? Y con todo, no nos importaba si nos mataban. Ahora ya no, ahora tenemos el raciocinio de Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿No es así? Yo por ahí mandé un meme por ahí a veces así tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Dice que a palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? Dice que el sabio calla, el inteligente opina y el ignorante grita. Son dichos por ahí, ¿verdad? Pero que tienen mucha sabiduría. ¿O no es así? Entonces, hermanos, hemos sido habilitados. Hay una transformación, hermanos, en nuestra mente. Quiere decir que tú vas a comenzar a pensar de manera diferente. ¿Cuál va a ser tu manera de pensar ahora? Con la mente de Cristo. Como piensa Cristo. Amén. Así debes de pensar.
Como me decía hace rato mi hija, papá, aconséjame qué debo de hacer, ¿verdad? Sobre una situación que hay allá. Le digo, hija, la Biblia dice, ¿verdad? Allá en Juan 5:24, que ahora nosotros somos de Cristo y obedecemos su palabra. Entonces, en todas las situaciones de nuestra vida, tenemos que contemplar la obediencia a Cristo primeramente, amén, y qué debo de hacer conforme a su palabra. Todo tengo que someterlo a la obediencia a Cristo. Dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Quiere decir que la palabra de Dios ahora es la que rige mi vida. Si yo hago algo fuera del contexto bíblico, entonces estoy fuera, ¿verdad?, de esa nueva vida. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué dice Colosenses capítulo 3? Versos del 5 al 10. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? A ver, ¿qué dice ahí? Fornicación, dice, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales, dice, vosotros también anduvisteis, dice, en otro tiempo, cuando vivías en ellas, cuando la naturaleza vieja estaba en ti, pero ahora, ¿verdad?, que tienes una naturaleza nueva, dice, has dejado todas estas cosas. ¿Qué cosas has dejado? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Quién sigue hablando por ahí maldiciones? ¿Quién miente? Dice, no mintáis los unos a los otros, porque has despojado el viejo hombre, dice, con sus hechos, y has sido revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando, dice, hasta el conocimiento más explícito. ¿Lo quieren? Amén, aleluya. Eso es lo que hace Dios con una persona que ha creído verdaderamente en Cristo. Con una persona que no ha creído verdaderamente en Cristo va a seguir siendo igual. No va a ser renovado, no va a ser transformado, no va a vivir una vida nueva. ¿Sí? El Espíritu Santo no va a poder dirigirlo, no lo va a poder direccionar, porque esta persona hace lo que quiere. ¿No es así? Entonces, ahí debe de haber una transformación. Precisamente el nuevo nacimiento, eso es lo que hace. La persona es cambiada completamente. ¿Amén? Piensa diferente, vive diferente, hasta camina diferente. Porque anteriormente caminábamos hasta con soberbia, ¿verdad? Me acuerdo un muchacho que pasaba ahí en la unidad, ahí en la Margarita, en Puebla, con unos trajes y se sentía en la última Coca-Cola del desierto. Pasaba así y no te hablaba. Nosotros lo saludábamos y volteaba y te quedaba viendo feo, como que nadie lo merecía, ¿verdad? Y una vez cayó un aguacero y yo lo vi y digo, ay, viene aquel, y venía caminando, cuando de repente veo que desaparece. Y yo, ¿qué se le pasó? Cuando veo que va saliendo de la tarjeta, ahí se le quitó toda su soberbia, ¿verdad? Y toda su jactancia. Ahí quitándose ahí todo lo que había agarrado ahí en las aguas negras esas. Le digo, mira, a veces así estamos nosotros, ¿verdad? Y Cristo te quiere quitar todo eso, porque eso no va conforme a Dios. ¿Cómo es Cristo? Dice que Él es humilde, ¿verdad? Sencillo.
Él es amoroso, es compasivo. Amén. Porque Dios nos formó de esa manera. ¿A cuántos iracundos formó el Señor? A ninguno. Dios no formó iracundos, ¿verdad? Ni peleoneros, ni maldicientes. Dios, hermanos, en el principio creó personas perfectas. Sí. Y a eso nos quiere retornar. El nuevo nacimiento es precisamente retornarnos al original. ¿O no? Esa es la nueva vida. Dice Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir, ¿verdad?, que ahora en la nueva vida ya no tengo que vivir yo, ya morí, ¿verdad? Ya el Isidro ya murió, ahora ya no es Isidro, ¿verdad? Ahora es Cristo en Isidro, o Fernando, como me quieran llamar. Ahora Cristo se tiene que manifestar en todo lo que yo hago, mi manera de pensar, de ser, y en todas mis acciones se tiene que manifestar Cristo. Pero ¿qué pasa si Cristo no se manifiesta en ti? Hermanos, todo esto es bien práctico y se escucha bien, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo conocer de verdad si soy una nueva creación en Cristo? Cristo nos da la respuesta allá en Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos cosas aquí. Aquí significa de tener la fe en Cristo, amén, de tener la fe en Dios, es lo primero, amén. Y lo segundo, ¿qué es? Y creer en su palabra. Son dos aspectos fundamentales para el nuevo nacimiento, amén. Pero ¿qué significa tener fe en Cristo? Porque muchos dicen: yo tengo fe en Cristo, pero dice mismo Jesús que es algo que tú estás diciendo solamente de labios, amén. Y Dios no quiere cosas de labios, Dios quiere una convicción plena acerca de Él. Dios nos pide una convicción, ¿verdad? Entonces, hermanos, tener la fe en Cristo significa confiar en Cristo, de tal manera que obedezcamos lo que nos mande. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, hermanos, nos estamos convirtiendo en sus discípulos, como los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor? Síganme. ¿Y qué fueron ellos primero? Discípulos, amén. ¿Obedecieron lo que Cristo les decía? Sí, dejaron sus trabajos, dejaron todo y siguieron a Cristo. Por eso dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Hermanos, entonces nosotros pasamos a convertirnos en discípulos obedientes, y nuestro Padre Celestial nos prepara para que regresemos junto con Cristo, amén. Entonces, creer en Jesús es mucho más que decirlo. Creer en Jesús es imitar su ejemplo, querer ser como Él. Creer en Jesús es amarlo. Yo, ¿cómo puedo decir creo en Cristo y no lo busco, no platico con Él, no tengo intimidad con Él, no oro con Él?
Las personas que no oran, ¿verdad? Y que no buscan a Dios en lo secreto, dice el Señor, allá en el aposento, ¿verdad? En el lugar secreto, hermanos, no puede decir que ama a Cristo, que cree en Cristo. Entonces necesitamos buscarlo, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, platicar con Él. Buscar esa comunión todos los días. Creer en Jesús, hermanos, también es hacer la obra que Él inició. Jesús vino a hacer una obra. ¿A quién le delegó esa obra? Dígame. Él la hizo, Él la comenzó. ¿Sí? Comenzó a predicar, a enseñar y a hacer milagros. ¿Y a quién comisionó el Señor a hacer eso? A sus apóstoles, ¿verdad? Dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos por todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, dice, ese será salvo. Entonces, el Señor le dejó esa comisión a los apóstoles. Y los apóstoles comenzaron a comisionar a discípulos también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo creo en Cristo, yo tengo que servir a Cristo. Porque así lo estableció Dios. O dígame otro modelo diferente al que Cristo estableció. No hay otro modelo, no hay otro evangelio. Cristo lo hizo así, ¿cómo lo tenemos que hacer nosotros? Entonces, el verdadero creyente, el verdadero discípulo, ¿qué hace? Sirve. Es comisionado. ¿O no? ¿O me equivoco? Él inició una obra. Entonces, creer en Jesús es servirle a Él, servirle a los demás. Creer en Jesús tiene muchas implicaciones que nos llevan al compromiso, a la fidelidad constante en el reino de Dios. Nos llevan a la obediencia, a la santidad. Y son elementos necesarios, hermanos, para generar una fe genuina en Cristo Jesús. Esa es la vida nueva. Porque los apóstoles fueron diferentes a partir de que conocieron a Jesús, ¿o no? Y aparte de la fe en Él, nuestro Señor Jesucristo desea que conozcamos su palabra. Amén. ¿Cuántos están dados al estudio personal de la palabra? Ya hablé de la fe en Cristo. Bueno, ¿estamos haciendo las cosas dentro de la fe en Cristo? Ahora, ¿verdad? Hay otro elemento que es el conocimiento de su palabra. ¿Qué tan enfrascados estamos en el conocimiento de la palabra? Que es otro aspecto fundamental para la vida nueva. ¿Cuánto nos damos al estudio de la palabra? Es un elemento importante en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Amén. Hermanos, ¿qué hace la palabra cuando comienza a llegar a tu vida? ¿Qué hace la palabra? ¿Qué es lo que primero transforma? Dice que transforma tu mente. Anteriormente nuestra mente, ¿qué hacía? ¿Qué decía? Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿verdad? Me voy a pelear con aquel, voy a ir a ver una novela, me voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a llevar un chisme por allá, ¿verdad? Y tu mente solamente andaba ocupada en cosas que le desagradan a Dios, ¿verdad? Pero ahora tu mente, ¿verdad? Con la palabra de Dios es transformada. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué te va a direccionar el Espíritu Santo en tu mente a través de la palabra? Hacer las cosas de Dios, ¿o no? Porque son las cosas de Dios ahora. ¿Qué te va a decir, verdad? Oye, estaba yo disgustada con aquel, voy a ir a pedirle disculpas, ¿verdad? Voy a ir a bendecir a tales personas, ¿verdad? Voy a llevarle bendición a tal persona. Y comienzas a hacer las cosas de manera diferente. Porque tu mente ahora es la mente de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, comienza en el conocimiento de la palabra, la transformación. Y el estudio de la palabra nos lleva a conocer a Dios. Cuando tú estudias la palabra, ¿qué viene?
conoces la manera de pensar de Dios, ¿o no? Amén. Gloria a Dios. Comienzas a ver cómo piensa Dios, su carácter, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Comenzamos a conocer sus promesas. Bueno, ¿qué tiene la palabra para mí? ¿Qué me promete Dios en su palabra? ¿Cuáles son los principios fundamentales que yo debo de cumplir para que mi vida sea plena? ¿Cuáles son los tesoros escondidos en la Biblia? Y hermanos, si a través de la fe la palabra comienza a generar cambios maravillosos en nosotros y genera esa condición espiritual para esa novedad de vida a la que fuimos llamados. Ahí está la clave. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos dio la clave. Amén. Entonces, si tú quieres salvación, ¿verdad? Si tú quieres vida eterna, si tú quieres ser una persona nueva, entonces camina dentro de los preceptos de Dios. Ahí está, nada Gloria más. a Dios. ¿O no? Dios. Amén. Ahí está. Dice allá en Juan 8:31. Y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya habían creído en él. ¿Y qué les dijo? A ver. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente, ahí está la clave, ¿verdad? Ya habían creído en Jesús. Ah, de Jesús ya creemos en ti, ¿verdad? Ya estaban con Jesús. Y le dicen, Jesús, ¿ahora qué hacemos? Si verdaderamente, ¿verdad? Dice, si vosotros permanecen en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará. y nos hará libres, ¿verdad? Quiere decir que tu mente comienza a ser transformada, tu corazón comienza a ser transformado y comienzas a sacar toda esa basura que el mundo y Satanás había puesto en ti. Tus pensamientos ahora son diferentes, tu manera de actuar ahora es diferente. Así que la palabra lo que hace es nos lava, ¿verdad? De toda esa suciedad, ¿verdad? Que hay en nosotros. ¿Y qué más dice? Amén. Entonces, hermanos, aquí nos llama Jesús a ser sus discípulos. Y si no permanecemos en su palabra, entonces no somos sus discípulos. Amén. No conoceremos la verdad, no seremos libres. Todavía seríamos esclavos del pecado. Y Jesucristo, hermanos, no solamente nos ofrece un escape de las consecuencias del pecado, también nos ofrece la vida eterna. Dice Juan 10:10, alguien que lo lea por ahí rápido. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la vieja vida era muerte, ¿verdad? Y destrucción. Y la nueva vida en Cristo, ¿qué es? Vida eterna, ¿verdad? Y vida en abundancia. Amén. Y Juan 5:24, creo que ya lo leímos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ven? Ha pasado, dice, de muerte. A vida. Entonces, hermanos, la transformación genuina del creyente se origina en estos parámetros. Amén. Si no está basada tu fe en los conceptos bíblicos, entonces no es una fe verdadera. Tiene que ser apegada a la palabra. Dice allá en 1 de Juan 3:8, ¿qué dice? Dice que el que practica, El pecado es del diablo, porque el
el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, ¿verdad? Porque el diablo dice, peca desde el principio. ¿Y para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido, ¿verdad? De Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios, de Jesús, dice, permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios, el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Entonces necesito examinar, la verdad, cómo está mi fe. Amén, gloria a Dios. Estoy caminando en esa vida nueva. Verdaderamente le he creído a Jesús. Verdaderamente estoy estudiando en la palabra. Estoy en esa vida nueva, ¿verdad? Que la Biblia me está hablando. Necesitamos analizar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe? ¿O no? Hermanos, la salvación viene por medio de Jesús. Y es un regalo que no merecemos. Dígame a alguien que merezca ese regalo que Dios nos dio. Pero a Él le plació, te lo está regalando. Pero hay algo grave aquí. Si a Cristo le costó su sangre, si se desprendió del trono, ¿verdad? De su divinidad, y vino a esta tierra a hacer todo por ti, dolor, sufrimiento, y tú demeritas su obra, yo veo algo ahí por demás egoísta y soberbio de nuestra parte. Es una ofensa, hermano. Necesitamos analizar, ¿verdad?, qué tipo de fe estamos viviendo. ¿Qué tan importante es Cristo para nosotros? Si verdaderamente es nuestra prioridad Jesús, o solamente somos religiosos que pretendemos que creemos en Cristo, pero que estamos alejados de la realidad bíblica. Hermano, hermana, Cristo escudriña tu corazón. Él sabe, ¿verdad? Él sabe verdaderamente quién eres. Y si verdaderamente queremos alcanzar la vida eterna, entonces comencemos a caminar dentro de esos preceptos divinos. Amén. Y ¿por qué no le ruegas, verdad? Rogarle a Jesús que nos lleve a una fe verdadera y que realmente andemos en novedad de vida. Porque es lo que Cristo vino a hacer, que tú andes en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice, son hechas nuevas, nueva criatura. Se supone que ya no eres el mismo, ¿verdad? Yo quiero concluir, ¿verdad?, con unas citas bíblicas. Allá en 2 de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales dice los indoctos. ¿Qué es un indocto? El indocto es el que no estudia, es el ignorante, así. Ese es el indocto. Dice, las cuales dice los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Habrá gente que tuerza las escrituras? Sí. Que las interprete a su conveniencia. Sí. Y que diga, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Yo ya le dije al Señor, ¿verdad? Yo ya lo recibí, ya soy salvo. Y hay mucha gente que piensa de esa manera. Hermanos, cuando tú haces las cosas verdaderamente con fe, con un genuino arrepentimiento y una fe genuina, entonces, hermanos, viene el cambio. Pero si tú sigues siendo igual, entonces tu declaración de fe fue falsa. No fue genuina. ¿O no? ¿Qué dicen aquí en 2 de Pedro 3:16? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición,
para su propia, dice, perdición. Entonces, hay una interpretación a veces errónea de las Sagradas Escrituras. ¿Quién te lleva a entender la Biblia correctamente? El Espíritu Santo. Pero si tú eres inconstante, ¿verdad? Si tú no tienes una fe genuina, si no estás caminando dentro de los preceptos, difícilmente vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, dice, para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Podrá haber estas personas en la iglesia? Sí. Y terminamos con Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en novedad de vida, ¿verdad? ¿Amén? Entonces supone, ¿verdad?, que nosotros ya morimos a esa vieja manera de ser. Se supone que tenemos una fe verdadera. Cuando tú tienes una fe verdadera, ¿qué haces? Buscas a Cristo, sigues a Cristo, sirves a Cristo. ¿Qué haces? Te documentas con la palabra, obedeces la palabra, vives la palabra, predicas la palabra. ¿Amén? Así que ahora tu manera de pensar no es según el mundo, no es según, ¿verdad?, tú. Ahora tu manera de ser y de pensar es según Cristo. No vivo yo, dice, más Cristo vive en mí. Entonces tenemos que analizar, ¿verdad?, si estoy haciendo, cómo estoy haciendo las cosas en esa manera de vivir que yo estoy ahora, ¿verdad? Si verdaderamente estoy en lo que me dice la Biblia acerca de mi salvación. La salvación, hermanos, es la mayor inversión que tú puedes hacer en el mundo, ¿verdad? Es la de mayor valor que tú puedas tener. Entonces yo siento, ¿verdad?, que es tiempo de que comiences a darle el primer lugar a Dios en tu vida. Es tiempo de que comiences a analizar la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces decimos, pues es que yo no entiendo la palabra. ¿Quiénes son los que no entienden la palabra? Los indoctos y los inconstantes. Los indoctos son los que no estudian la palabra. Los inconstantes son los que le dan flojera y que no ponen un granito de arena para hacerlo. Entonces ellos son los que no conocen las Escrituras, porque el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad?, para llevarte a toda verdad y a toda justicia. Entonces no depende de Dios. Dios ya puso los parámetros, Dios ya puso, ¿verdad?, el contexto, Dios puso ya la gracia, Dios ya murió por tus pecados. Ahora depende de ti. ¿Deseas la salvación? Pues entonces busquemos la salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, gloria a Dios, y vamos a pedirle a Dios si verdaderamente, dile al Señor, Señor, verdaderamente estoy en la fe, verdaderamente estoy inscrito en el libro de la vida,
Verdaderamente estoy viviendo esa vida nueva. Tengo el carácter de Cristo, Señor. ¿Puedo yo percibir en mi condición humana tus virtudes? Ese amor que habla, ese amor ágape que habla la Biblia, Señor, lo tengo yo. Tengo compasión, tengo amor por mis semejantes. Dios, aún sigo yo siendo iracundo, sigo hablando mentira. Señor, me gusta todavía, Señor, buscar el pecado. Es tiempo, ¿verdad?, de que podamos ir delante de Dios y pedirle, ¿verdad?, que nos ayude a ser verdaderos. Yo quiero ser verdadero, dile al Señor, ¿verdad? Yo no quiero ser alguien del montón, yo quiero ser verdadero discípulo. Quiero verdaderamente que tú seas conmigo, que tú vivas en mí. Quiero ser y tener una fe genuina. Amén. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta. Dios, el tema se llama vida nueva, con interrogaciones. Verdaderamente, Señor, tu poder ha obrado en mí. Señor, yo deseo, bendito Dios, porque no me siento bien, dile, no me siento bien contigo, conmigo mismo, con los demás, Señor. Verdaderamente, Señor, no quiero ser parte, Señor, de esa destrucción que viene sobre la tierra. No quiero ser parte de aquellos que van a estar en aquel día, Señor, delante de ti, en el día del juicio final, bendito Dios, y que vayamos a ser expuestos, Señor, con vergüenza por no haber hecho lo correcto. Yo quiero ser, bendito Dios, de tu grey, de las ovejas de tu redil. Quiero ser parte, Señor, de los de tu derecha, de los que puedan decir Abba Padre, de los que puedan glorificar tu nombre, Señor, con todo mi corazón. Quiero ser parte, Señor, de los que tienen vida abundante, Señor. Quiero ser parte, bendito Dios, de los que sirven, de los que están haciendo tu obra. Quiero ser parte, Señor, del cambio, Señor, de la reconciliación, de la transformación. Quiero ser parte de esa iglesia verdadera, Señor, Padre, que engrandece y que exalta tu nombre cada día. Quiero ser parte, bendito Dios, de esa iglesia santa, esa iglesia, Señor, que ora, esa iglesia que intercede, esa iglesia, Señor, que camina con poder, Señor, sobre la tierra. Padre, ayúdame, bendito Dios, a ser real, a ser verdadero. Quiero agradarte, Señor, con mi vida. Pon en mí, Señor, Padre, tu Santo Espíritu, y llévame, Señor, a toda verdad y toda justicia. En tus manos pongo mi vida, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a mis hermanos, bendito Dios. A los que no están, Señor, por alguna causa, Señor, no pudieron estar. Yo te ruego que seas con ellos también. Ve con el que va lejos como con aquel que va cerca. Que tu paz, tu amor y tu perfecta comunión sea con todos, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.